y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro que acabo de leer es el primer milagro en el desfile de milagros que encontrará en el Evangelio de Juan. Juan menciona literalmente 7 milagros. Estos son más que milagros. De hecho, la palabra utilizada para describir es una palabra que se traduce como señal, es decir, es un milagro con mensaje, es una señal con importancia o con significado. Bien, ¿cuál es el propósito de estas 7 señales? No tenemos que adivinar ni tratar de descifrarlo nosotros mismos, porque Dios claramente nos lo explica. Mantenga su marcador en Juan 2 y adelantémonos a Juan 20. Y por favor leamos los versículos 30 y 31. Usted se va a dar cuenta por qué Juan dio 7 milagros. Esto es lo que él dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítanme hacer una pausa y decir: crea en milagros, pero confíe en Jesús. ¿Comprende usted lo que Juan está diciendo? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, el mayor milagro es la transformación de una vida. El milagro máximo, sin lugar a dudas, es el nuevo nacimiento. Más grande que cualquier otro milagro, en mi opinión. Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Esto es lo que quiero que usted aprenda hoy, que Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Bueno, lo primero que deseo que vea es el escenario de este milagro. El primer milagro de Jesús tomó lugar en una boda, en una ocasión feliz. Pienso que es trágico que hoy en día Jesús no sea invitado a más bodas. ¿No lo cree? Jesús asistió tanto a las bodas como a los funerales. Jesús nunca deshizo un festejo, mas con frecuencia deshacía los funerales. Jesús vivió una vida de gran gozo, y este milagro que realizó en una boda nos indica que Jesús no es un aguafiestas cósmico y que Él vino para que podamos tener gozo abundante. Un niño estaba preparando la mesa de la Santa Cena en la iglesia y él vio la cruz en dicha mesa. Él acababa de comenzar su primaria y estaba aprendiendo matemáticas, suma y resta, y cuando él vio la cruz sobre la mesa de comunión, le preguntó a su mamá: «Mamá, ¿qué hace el signo de más ahí arriba sobre la mesa de comunión?» Por supuesto, ese signo de más era una cruz. Pero les recuerdo que la cruz es un signo positivo y no un signo negativo. Y Jesús ha venido para que podamos tener vida abundante y prometedora, vidas hermosas y llenas de gozo. Interesantemente, la Biblia no menciona el nombre de los novios. Esto es importante para mí, porque si nos lo hiciera saber, significaría que ellos eran personas importantes. Más evidentemente, los novios eran gente común y corriente cuyos nombres no eran muy conocidos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Jesús ama a las personas como nosotros. Jesús ama a la gente común. Él está involucrado e interesado en los asuntos diarios de nuestras vidas. De hecho, aquí el Señor de la Gloria
está haciéndose cargo de los refrigerios en una fiesta, lo que me indica que Jesucristo quiere estar con usted de lunes a viernes en su trabajo, como el domingo por la mañana en la iglesia. Me enseña que Jesús está interesado en cada uno de nosotros todos los días y en cualquier circunstancia. La presencia de Jesús en esa boda convirtió lo que pudo haber sido un desastre, lo convirtió en deleite. Jesús tiene la habilidad de convertir lo monótono en algo monumental. Veo a Jesús encargarse de las cosas pequeñitas, diminutas. Una de las ilustraciones más hermosas de esto en la Biblia no es solo cuando convirtió el agua en vino, sino también cuando Jesús preparó desayuno para los discípulos. Él es el Señor al cual le importa lo que a usted concierne. Este es el escenario del milagro, es una boda, donde aparece el Señor de gloria encargándose de lo ordinario, y con ello trae felicidad y gozo a dicha boda, porque Jesús es, sin lugar a dudas, una persona alegre, feliz. El segundo punto que deseo que vea, no solo es el escenario de este milagro, sino también el simbolismo de este, porque es rico en simbolismo. Por favor, mire el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora Jesús convierte el agua en vino. Veamos versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bien, ¿cuál es el simbolismo de todo esto? El vino en la Biblia es un emblema, un símbolo de gozo. Por ejemplo, el Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí Dios habla del aceite, del pan y del vino como algo que da gozo y fortaleza. No quiero que nos desviemos y no quiero discutir referente a si era o no vino embriagador. Personalmente no creo que lo fue. Incluso la Biblia nos advierte del vino embriagador en Proverbios capítulo 23, versículos 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Es decir, cuando está fermentado. Y sí hay un tiempo cuando se fermenta, obviamente existe un tiempo cuando éste no está fermentado. Necesitamos entender que Dios también llama vino al jugo de uvas sin fermentación. Continuemos leyendo. Se entra suavemente, es decir, está fermentado. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El gozo y refrigerio que Jesús brindó en la boda no tenía una serpiente. Este era un vino puro, no estaba contaminado. Satanás sustituye el gozo de Jesús con la embriaguez. No piense, como algunos erróneamente han dicho, que la gente en esos tiempos no sabía cómo conservar el jugo de uvas sin fermentarlo. El Dr. Driver, un reconocido erudito, dijo lo siguiente: la gente en esos tiempos hacía una bebida como la sidra de manzana al revisar constantemente la fermentación. Esta era frecuentemente consumida en lugar de agua. El nombre de la técnica es mosto. El vino es un símbolo de gozo, pero ¿qué de las 6 tinajas de agua? Bien, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que el número 6 es el número del hombre. Estas tinajas eran de piedra, provenían de la tierra. Tal y como el hombre proviene del polvo de la tierra, estas 6 tinajas de agua ilustran la humanidad. Estas tinajas estaban llenas de agua para los ritos de purificación de los judíos.
Note lo que dice el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Es decir, estaban allí para la ceremonia de purificación. Por favor, ponga su marcador en Juan y busquemos Marcos capítulo 7. Usted va a comprender algo acerca de la purificación que llevaban a cabo los judíos antes de comer. Marcos 7, versículos del 1 al 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De hecho, leí que los judíos de este tiempo se lavaban las manos 9 veces hasta los codos, dejando que el agua goteara de sus codos antes de comer. No lo hacían por higiene, sino por ceremonia. Los fariseos no comían sin antes llevar a cabo el ritual de lavarse las manos. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No están diciendo que sus manos no estaban limpias, sino que no habían realizado la ceremonia o ritual de la purificación. Observe lo que Jesús les contesta en el versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas tinajas representan la religión tradicional de la gente, frías, de piedra, llenas de ritualismo y tradición. En otras palabras, representan al hombre con su religión, mas sin la realidad. Bien, entonces Jesús les había mandado a los sirvientes llenar de estas tinajas de agua, pero llénenlas completamente. ¿Por qué hasta arriba? Porque Jesús dijo, he venido para cumplir la ley. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amigo, toda la justicia que la ley requiere se cumplió en el Señor Jesús. Es decir, Él llenó los requisitos de la ley. Jesús cumplió con la ley hasta la última tilde. Después de que las 6 tinajas estaban llenas de agua hasta el tope, Jesús les dijo que se las llevaran al maestresala o encargado del banquete. ¿De dónde sacaron ellos el agua? ¿De las 6 tinajas de piedra? No lo creo, puesto que los sirvientes las tuvieron que llenar hasta arriba. Las sacaron de un pozo, y fue el agua de dicho pozo la que Jesús convirtió en vino. Porque lo que Jesús está diciendo es, yo cumplo con lo viejo y traigo lo nuevo. Tú no necesitas más estas 6 tinajas de agua, ahora tienes el pozo, me tienes a mí, yo soy el pozo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verá, el vino que los novios tenían al principio de la fiesta era el mejor que ellos podían ofrecer, mas sin embargo, era de calidad inferior. Y no solo era inferior, sino que tenían una cantidad limitada. Mas Jesús es el pozo de gozo que simboliza no solo la calidad, sino la cantidad ilimitada. Sáquenlo, llévenlo, tráiganlo a la fiesta. Por lo tanto, en esta boda hubo vino de sobra. Usted se dará cuenta que aquí lo que nuestro Señor está haciendo es dando una ilustración gráfica de Juan 10, versículo 10, donde Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Lo ve? La vida que Jesús da es vida abundante. Hubo más que suficiente vino en la boda.
Cuando Jesús alimentó a los 5,000, se llenaron 12 canastas de sobras. Cuando el hijo pródigo comenzó a meditar acerca de la casa de su padre, dijo: en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Por ello, cuando nuestro Señor nos salva, Él no solo perdona nuestro pecado y nos libera del infierno, sino que Él nos da vida abundante y libre. La Biblia dice que Jesús nos perdona abundantemente. Si usted ha hecho mal a alguien y luego le dice: por favor, perdóneme, y dicha persona le contesta: bien, sí, te perdono, esto es un perdón. Pero si lo abrazan amorosamente, esto es un perdón abundante. Este es el tipo de perdón que nosotros tenemos en nuestro Señor. Mas no solo tenemos el perdón abundante, sino también la provisión abundante. Nuestro Señor, tal y como dio vino en abundancia, nos bendice abundantemente. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando preparaba este mensaje, se me vino a la mente Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es el simbolismo del vino en este milagro, que Jesús toma esos corazones de piedra, esos recipientes de arcilla llenos de religión y rituales sin sentido, y Jesús los llena hasta arriba y se entrega a sí mismo como el gozo que es para nosotros. Y aquí está el tercer punto que estudiaremos. Hemos visto el escenario de la boda en Caná de Galilea, hemos visto el simbolismo y ahora miraremos el secreto de este milagro. Leamos por favor los versículos del 3 al 5. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hagamos una pausa para decir que este es el mejor consejo que alguien puede darle a una persona sobre la faz de la tierra. Es el mismo consejo que le doy a usted. Si Jesús le dice que haga algo, hágalo. Haced todo lo que os dijere. Este es el secreto de un milagro. Bien, ¿por qué debe obedecer al Señor Jesucristo? ¿Por qué debe aprender obediencia instantánea, feliz, libre y completa? ¿Por qué debemos hacer lo que María le dijo a esos sirvientes que hicieran? Es decir, haced todo lo que os dijere. Número 1, por su bien. Por favor, mire los versículos del 7 al 9. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, ahora subraye lo siguiente: aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Permítame hacer una pausa y decir que si usted quiere saber qué es lo que está ocurriendo espiritualmente, debe llegar a ser un sirviente. Verá, los sirvientes sabían cosas que el encargado de la ceremonia no sabía. El maestresala no sabía lo que los sirvientes sabían. ¿Por qué ellos sabían y él no? Porque los sirvientes se dan cuenta de lo privado. Anote este versículo. Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los sirvientes conocen los secretos. Esto es cierto en la casa presidencial, en la mansión del gobernador, en la oficina del banquero, en mi oficina y en su oficina o en su lugar de trabajo. Le voy a compartir lo que Jesús dijo a los que le sirven. Escuche, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los sirvientes saben cómo llegar a hacerse amigos e incluirse en el círculo privado. Entonces,
¿Cuál es el secreto de un milagro? Es obedecer a Jesús. Haced todo lo que os dijere. ¿Por qué? Por su bien. Número 2, para bendecir a otros. Cuando estos sirvientes obedecieron al Señor Jesús, todos en la fiesta fueron bendecidos. ¿Sabe qué es lo que usted necesita hacer? Necesito orar por mí. Necesita orar, Señor, ayuda al pastor a obedecerte. Porque si yo obedezco a Jesús, usted será bendecido. Si usted obedece a Jesús, usted y otros serán bendecidos. Verá, su obediencia no fue solo para su bien o para bendecir a otros, sino también para el gozo de otros. Los demás son bendecidos y se gozan cuando obedecemos al Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor hace un milagro, por lo general lo hace a través de alguien. Nuestro Señor pudo haber hecho este milagro sin manos humanas y sin la ayuda humana, pero Él les ordenó a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. A su vez, recordemos que cuando el Señor Jesús estaba listo para resucitar a Lázaro de la sepultura, Él les dijo a los sirvientes que movieran la piedra. Dios utiliza al ser humano como un instrumento para llevar a cabo sus milagros. ¿Por qué debería obedecerle? ¿Cuál es el secreto de un milagro? Es la obediencia. ¿Pero por qué la obediencia? Número 1, por su bien. Número 2, para bendecir a otros. Número 3, para glorificar a Dios. La Biblia enseña que cuando este milagro se hizo, la gloria de Jesús se manifestó. Mire el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Bien, ¿cómo se manifestó su gloria? Pues con la realización de un milagro. Y hemos dicho que este habla simbólicamente de la salvación que Él nos da. Ahora note, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. La obediencia al Señor lo glorifica. Jesús dijo en Lucas capítulo 5, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué derecho tenemos en decir que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador si no lo obedecemos? Cuando le obedecemos, le damos gloria, y esta es la razón por la cual existimos. Las palabras de María, haced todo lo que os dijere, me hacen recordar cuando Simón Pedro estuvo pescando toda una noche y el Señor Jesús llegó a la playa y les preguntó, ¿han pescado algo? Simón respondió, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Jesús le dijo, echad la red a la derecha de la barca. Simón Pedro contestó, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa más en tu palabra? Simón Pedro era un pescador profesional. Él sabía que humanamente no serviría de nada hacerlo. Pero respondió, solo porque tú me lo ordenaste, yo lo haré. Permítame desafiarle hoy a que este sea el lema de su vida. Simplemente deje que este sea el lema de su vida. Mas en tu palabra lo haré. Esto es lo que Simón Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Esto es lo que María le dijo a esos sirvientes, haced todo lo que os dijere. Usted no tiene que entender el mandato de Dios para obedecerlo. No lo cierna ante el juicio de su razonamiento para ver si tiene sentido o no. Quizás no tenga sentido. El llenar esas tinajas con agua no tenía sentido. El echar la red al otro lado del barco no tenía sentido. Con la excepción de que sí tenía sentido para Jesús. Ahora quiero que usted vea la importancia de este milagro. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que Jesús está en el campo de la transformación. Él transforma el agua sin valor en vino espumoso. Y Él aún está en la profesión de la transformación. Él transforma a la gente, seres humanos como usted y como yo. Alguien sabiamente dijo, la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma,
La educación nos informa, las penitenciarías nos reforman, pero Jesús nos transforma. Él es un transformador, y aquí lo vimos cambiar milagrosamente el agua en vino de primera calidad. Pienso en Simón Pedro, que era un bocón, un pescador rústico y hediondo. ¿Cómo transformó la vida de él, el Señor Jesús, en el llameante apóstol de Pentecostés? ¿Cómo transformó al apóstol Juan, quien tenía un fuerte temperamento? Tanto es así que le apodaban el Hijo del Trueno, y fue transformado en el apóstol del amor. Pienso en cómo Jesús transformó a Mateo, quien era un recaudador de impuestos. Mateo, el que escribió el Evangelio según San Mateo. Medito en cómo transformó a María Magdalena, quien era una ramera poseída por demonios, y luego fue una de las primeras en verlo resucitado. Pienso cómo él transformó en lo particular mi propia vida. La importancia es el cambio o la transformación de vidas. Hoy me arrodillé con un hombre adulto de unos 40 años y abrazándole, oré cuando él entregó su corazón a Jesucristo. Él se arrodilló como un pecador y se levantó como un hombre salvo en camino al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el negocio de la transformación. Esta es su profesión. Oí acerca de un hombre que compartía su testimonio en una campaña al aire libre, y estaba presente uno de esos sarcásticos burladores que nunca faltan y que siempre buscan problemas, y le gritó: ¿por qué no cierras la boca y te callas? Tú estás solo soñando. De pronto sintió que alguien le alaba fuertemente de la camisa. Era una pequeña niñita que le dijo: Señor, ¿me permite decirle algo? El hombre que está hablando allí es mi papá. Papi era un borracho, solía gastar todo el dinero que ganaba en whisky. Mi madre estaba siempre muy triste y lloraba la mayoría del tiempo. Incluso a veces cuando mi papá regresaba a casa, mi papá golpeaba a mi mamá. Y luego agregó: yo no tenía zapatos, no tenía un vestido bonito para ir a la escuela. Pero miren estos zapatos. Y ve este lindo vestido que tengo puesto. Y puede ver a mi mamá. Es esa linda señora que tiene una gran sonrisa en su rostro. Esa es mi mamá. Ella es ahora feliz. Ella canta cuando está planchando, o cocinando, o lavando. Por último, la niñita le suplicó: Señor, si mi papá está soñando, por favor no lo despierte. Me gusta esta historia, porque ilustra en su totalidad de lo que hablo. Que la importancia de este milagro es que Jesús es el que transforma. Él que convirtió el agua en vino. Es el que puede cambiar radical, dramática y eternamente todo corazón que se entrega a Él. Y aquí tenemos el último punto. La profecía de este milagro. La profecía en este milagro. Porque este milagro tiene importancia simbólica y profética. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día. Usted sabe que el Espíritu Santo pudo haber escrito muchas cosas, muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo menciona el tercer día? Bien, creo que aquí hay algo de simbolismo e insinuación profética. Porque desde que Jesús llevó a cabo estos milagros, han pasado ya, como si dijéramos, 2 días de historia humana. Recuerda lo que Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Creo, mi amigo, que más de 2000 años han pasado, es decir, 2 días y un poquito más. Y estamos en el tercer día. Creo que el tercer día está a punto de amanecer en toda su gloria. Creo que esta boda simboliza y anuncia otra boda que está por acontecer, y es la cena de las bodas del Cordero, que anticipo con gran ansiedad. Cuando usted llegue allí y yo llegue allí,
quiero decirle que el vino del gozo fluirá libremente y que su gloria en esa celebración será manifestada en su totalidad. Y sabemos que con Jesús las cosas simplemente van mejorando más y más. El versículo 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa esto? Significa que con Jesús la vida siempre mejora más y más. Jesús le da a usted lo mejor al último. Satanás le da a usted lo mejor primero. La Biblia concerniente a la forma de trabajar de Satanás dice: sabroso es al hombre el pan de mentiras, pero después su boca será llena de cascajo o de arena. Pero si usted conoce al Señor Jesús, usted puede decirlo de todo corazón, cantarle y tener la certeza de que cada día con Jesús es más dulce que el anterior. Cuando era un adolescente caminaba por un callejón detrás de una iglesia. Mi familia no asistía a la iglesia y mucho menos a la escuela dominical. Era un domingo por la mañana y estaba en el callejón detrás de la escuela dominical de la iglesia bautista de Norwood. Los escuché cantar un himno: cada día con Jesús es más dulce que el día anterior. Y me dije a mí mismo: esto no es cierto, es imposible. Nada puede continuar haciéndose más y más dulce. No negaba que podría ser dulce conocer a Jesús, pero en mi corazón y en mi mente yo decía: esto no es verdad, es imposible que cada día sea más dulce que el día anterior. Pero desde que me salvé, sé que es absolutamente posible y es totalmente verídico. Y deseo testificar de que yo amo al Señor Jesucristo como nunca lo he amado en mi vida. Mas, sin embargo, espero con anticipación amarle más mañana, porque estoy disfrutando del vino de gozo que Jesús derrama. Verá, el diablo da lo mejor primero. La vida es igual. Usted comienza a vivir con el gozo y las maravillas de la niñez. Luego llega la visión y entusiasmo de la adolescencia, pasando a la fortaleza de la hombría o la plenitud de ser mujer. Pero alrededor de la Edad Media usted experimenta la batalla de la vida y el agotamiento de los años y empieza a deteriorarse. Si usted no conoce al Señor, va cuesta abajo. El diablo no tiene ancianos felices. ¿Lo han notado? Un amigo mío, el doctor Jess Moody, dijo: he notado que, entre otros planes, la señora Madeleine Murray O'Hare, la famosa atea de Baltimore, Maryland, quien repetidamente se burlaba de las iglesias al estas intentar recaudar dinero, está tratando de recaudar dinero. Ella planea fundar una universidad atea, una imprenta atea y una radiodifusora atea. Piénselo. Sin Jesús, la vida empeora más y más. Y la ahora fallecida y famosa atea Madeleine Murray O'Hare lo sabe por experiencia. Amigo, lo repito, cuando Jesús hizo su primer milagro,
fue una manifestación de su gloria. Pero apenas si puede esperar a que Él regrese otra vez. Pronto y muy pronto Él viene. Gloria a Dios que anticipamos su venida. Permítame concluir este mensaje diciendo que Jesús realizó este milagro. Él cambió el agua en vino. Pero fue un milagro con un mensaje que nos enseña que Él está en la profesión de la transformación. Y los milagros de gracia son siempre mayores que los milagros de gloria. Cuando Jesús cambió el agua en vino, Él lo hizo con una palabra. Pero cuando Él salvó mi alma, Él colgó sobre una cruz. El mayor milagro es el milagro del nuevo nacimiento. Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo, amiga, permita que Jesús lleve a cabo un grandioso milagro en su vida, el milagro de la redención. Entréguele en este instante su corazón, deposite su fe en Él y reciba el regalo de la vida eterna al orar de la siguiente